Descarguemos, por favor, ¿vale? Descarguen y descomprimidos. Son dos plugins que vamos a instalar en este momento. Bien, iniciamos. Listo. Ahora, y vamos a iniciar. Vamos a iniciar instalando dos plugins. ¿Ya habíamos abierto la ventana de Grasshopper? ¿Sí? Excelente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros abrimos la ventana de Grasshopper y la ampliamos, obtenemos es este. La forma de trabajar de Rhinoceros y Grasshopper, hay dos. De hecho, la que uno trabaja normalmente es cuando tiene esta ventana de Rhino a un costado y la ventana de Grasshopper al otro, porque Grasshopper, nosotros vamos a trabajar en el algoritmo, pero Rhinoceros nos va a permitir visualizar la información. ¿Sí? Nosotros no vamos a modelar nada, lo que vamos a hacer es generar un algoritmo que me va a permitir visualizar la geometría, pero la cual yo voy a poder visualizar a través de las ventanas de Rhinoceros. ¿Sí? Hacer esto, de tener la ventana de Grasshopper y de Rhino abierta al mismo tiempo, es muy cansón. ¿Qué sucede? Hay un plugin que permite ampliar la ventana de Grasshopper para poder dentro de Grasshopper colocar una ventana de Rhinoceros. ¿Sí? Es mucho más fácil que estar plegando y desplegando la ventana de Grasshopper. Buenas tardes. Entonces, vamos a instalar ese plugin. ¿Vale? Bueno, de hecho, vamos a instalar los dos plugins que les acabé de entregar a través de clase. Y el otro plugin es un plugin que cuando nosotros colocamos componentes nos permite visualizar el texto encima. Por defecto, esto no sucede, ¿sí? Pero ese plugin nos permite conocer el nombre del componente que vamos a utilizar. Por defecto, el nombre no se coloca, pero sí lo vamos a colocar a través de un plugin también. Ese es el otro plugin. Entonces, el primer plugin sirve para poder colocar la ventana de Rhinoceros y el segundo es para poder colocarle los nombres encima de cada uno de los componentes. ¿Bien? Entonces, los vamos a instalar. ¿Ya lo descargaron? Ya. Bueno. Estos plugins
se instalan de la misma manera. Yo les he mencionado que hay diferentes formas de instalar plugins en Rhinoceros y Grasshopper. Una de las formas de instalar plugins es a través de Grasshopper, de Rhinoceros, donde sacamos directamente la ventana aquí, que es el Package Manager, que es esta ventana que permite desde Rhinoceros descargar plugins, pero recuerden que esta es la ventana que se permite conectar cuando hayamos generado una regla en la instalación a través del firewall, ¿sí? O tengamos desactivado temporalmente el firewall. El firewall bloquea la conexión a internet de este programa que nosotros hemos instalado porque está craqueado, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si ustedes quieren instalar, o hay varias formas, porque hay plugins que solo se pueden instalar de esta manera, ¿sí? Solo se encuentran de esta forma, que son los últimos plugins. Pero hay plugins más viejitos, como los que yo les acabo de entregar, que se instalan con archivos independientes. Y sí, hay muchas formas de instalar esos plugins, unos con copiando y pegando una carpeta, y otros plugins que sencillamente uno los inicia, da el siguiente, y se instala. Y hay otros plugins que hay que parcharlos, en fin, hay diferentes formas. Estos de color verde son los plugins que permiten copiarse y pegarse dentro de una carpeta. ¿Vale? Ya con eso basta. Entonces, después de haberlos descargado y descomprimido, lo primero que van a hacer es desbloquear el archivo. Normalmente, cuando nosotros descargamos información de internet, muchos de esos archivos vienen bloqueados. Para poder desbloquearlo, damos clic derecho en el archivo verde, elegimos la opción de propiedades y para saber si está bloqueado o no, aquí aparecerá una ventana con un texto que dice desbloquear. ¿Vale? Así nos damos cuenta si está bloqueado. No todos los computadores, tengo entendido que es la configuración de Windows, pero no todos los computadores también bloquean los archivos cuando se descargan, sobre todo de fuentes desconocidas. Entonces, en mi caso yo ya lo había desbloqueado, pero he visto otros casos que lo descargan y no está bloqueado. Revisen los dos archivos, ¿listo? Revisen los dos. Si les aparece bloqueado, activan la opción de desbloquear, aplicar aceptar. Para poder verificar que el archivo está desbloqueado, otra vez dan clic derecho en el archivo, propiedades, y verifiquen que les aparece de esta forma. Es decir, el texto de desbloquear ya tiene que haber desaparecido. ¿Sí? Entonces háganlo con los dos archivos. Para que se instale correctamente, entonces tienen que estar desbloqueados. ¿Bien? Listo. Ahora, dentro de Grasshopper, vamos a ir arriba a File, Archivo, File, Special Folders, y elegimos la opción de Components Folder, que es esta acá. Components Folder. Seleccionamos allí, eso nos va a abrir una ventana. Esa ventana es donde nosotros caigamos, donde se instala mayor cantidad de plugins. Y estos verdes que estaban aquí en esta ventana, Components Folder. Entonces, donde los tienen en este momento, que es la carpeta de descargas, o donde los hayan descargado, muévanlos a esta carpeta. O copien y péguenlos dentro de esta carpeta. Una vez hagan ese procedimiento, cierran la ventana que se abrió, cierran Grasshopper, cierran Rhino y lo reinician. Allí ya les deberá aparecer los plugins. Normalmente, Grasshopper viene hasta aquí, viene
hasta que esta pequeña, este pequeño lápiz. Pero el plugin instala toda esta cantidad de botones. ¿Sí? Ahí nos vamos a dar cuenta que está instalado correctamente el plugin. La opción que activa y desactiva esta ventana es esta de aquí, la que está al lado derecho del botón de GHA. ¿Vale? Allí activa esta ventana, lo que hacen es, si quieren hacerla más delgada o hacerla más ancha, bueno, lo proceden aquí, ¿vale? ¿Bien? ¿Listo? Bueno, allí ya tenemos un plugin instalado. El otro lo vamos a ver cuando coloquemos su componente. Pues podemos coger cualquier componente, es decir, cualquiera de estos de acá arriba, le damos un clic y lo colocamos en el espacio de trabajo. Eso lo que va a hacer es que nos va a permitir visualizar el texto arriba de los componentes, cualquiera de ellos. ¿Vale? Por defecto no sucede eso. Por defecto no coloca el texto, deja el componente solito. ¿Vale? Eso es lo que hace el plugin. Ahora, yo puedo cambiarle el tipo de texto, bueno, el tipo de letra o el tamaño incluso. El plugin se instala en la parte de acá arriba. Display, Sunglasses. Entonces, miren, Sunglasses es el plugin que nos permite colocar el texto, mientras que el otro plugin, que es POD, es el que permite colocar la ventana. Bueno, entonces aquí van a ir a Sunglasses y van a elegir la opción de seleccionar fuente, por ejemplo, y esto nos permite a nosotros elegir la fuente, elegir el tamaño, si es bold o italic, y decir OK, dependiendo del tipo de texto que quieran tener. ¿Vale? ¿Bien? ¿Todos van conmigo? Excelente. Entonces, vamos a conocer el espacio de trabajo. Entonces, el espacio de trabajo del Canvas es este. Es una hoja infinita, al igual que lo es cualquier tipo de espacio de trabajo de una herramienta de modelado. ¿Listo? O no es AutoCAD, no es cualquier herramienta de modelado o de publicidad. ¿Listo? El espacio de trabajo es infinito. Esta hoja lo referenciamos a través de esta esquina porque es ahí donde nosotros empezamos el código, ¿sí? Pero por más de que tengamos un código o un modelo de suficientemente largo, realmente no vamos a conocer el final de esa hoja. Acá nosotros generamos el algoritmo y en la ventana de algoritmos es donde vamos a visualizar la geometría. Aquí no construimos la geometría hasta que en un proceso más adelante tenemos un proceso que se llama hornear o cocinar, que es llevar lo que nosotros hemos hecho acá a eventos palpables en rinoceros.
¿Listo? Si yo coloco un componente, bueno, este no lo voy a colocar todavía, solo voy a colocar yo, pero miren, aquí construyo un punto. Si yo selecciono este punto acá, el punto que ustedes miran aquí, ese componente es lo que ha construido ese componente. Pero si yo quiero seleccionarlo, no voy a poder hacerlo, porque es una geometría que me permite solo visualizar. ¿Qué sucede? En este momento el código es muy... O sea, eso permite que el objeto o el código permita trabajar geometría sin necesidad de construirla físicamente, o sea, sin digitalmente. ¿Sí? O sea, solo permite visualizar como si fuera un fantasma. ¿Sí? Geometría que no se permite tocar, no se permite tocar para nada. A menos que nosotros después lleguemos a ese procedimiento de hornear o de cocinar, donde ya esa geometría la podré tocar en el museo, si siquiera la puedo poner a fabricar. Por hecho, ya puedo materializar. ¿Vale? Por ahora, toda la geometría se va a trabajar de forma solo, se utiliza Windows para poder visualizar los objetos. No tocarlos. ¿Listo? Todo eso lo vamos a hacer en el código. Bien, ahora nosotros tenemos diferentes menús acá. Menús, el primer menú es Params. El menú de Params es para poder determinar datos de entrada, por ejemplo. Aquí hay varios submenús. En este caso, por ejemplo, yo tengo otro plugin instalado, acá es OpenNest. El OpenNest es un plugin que sirve para poder fabricar, por ejemplo, desarrollar piezas o poder armar piezas dentro de formatos de mandar a cortar, por ejemplo, las sabemos ahorita. Bueno, acá tenemos la segunda pestaña que es Maths, es matemáticas, sirve para hacer todas las operaciones matemáticas posibles. Dentro de Maths, por ejemplo, podemos hacer operaciones, podemos generar las operaciones básicas que son suma, división, resta, multiplicación, adiciones de masa, hay raíces cuadradas, raíces cúbicas, algoritmos, logaritmos, ¿sí? Tengo la posibilidad aquí dentro de matemáticas, como en un momento creo que les había mencionado, tenemos la posibilidad de poder trabajar con diferentes lenguajes de programación, como lo son Python, por ejemplo, para poder trabajar ya el lenguaje aquí dentro de Python, o sea, Python dentro de Grasshopper, pero también existe Python dentro de Rhino, es decir, no necesariamente tenemos que trabajarlo dentro de Grasshopper, porque yo lo he trabajado más en Grasshopper, pero podemos trabajar aquí en Python Script y abrimos en Rhino 0 la ventana de Python. Es decir, que podemos generar programación, el lenguaje de programación sin necesidad de tener Grasshopper, directamente orientarse en modelado. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí estamos obteniendo ya la forma, ¿sí? O sea, el objeto ya en el modelo, mientras que en Grasshopper estamos obteniendo ese objeto, llamémoslo así, fantasmal, que todavía no se materializa en el proceso. ¿Sí me van a entender? Entonces, yo he trabajado más aquí, me gusta mucho en Grasshopper, Python, porque incluso uno puede hacer códigos que normalmente haría con los componentes normales en Grasshopper, que nos podemos resumir en un solo componente, que es ese. ¿Sí? Incluso he construido componentes con Python, y componentes que sirven para cumplir una función específica. Entonces, C# es otro tipo de lenguaje de programación, funciona también a partir de código. VBScript, otro lenguaje de programación, este sí es directamente es un lenguaje de programación de rinoceros. Y bueno, y hay componentes tan básicos como la de generar expresiones matemáticas muy sencillas, ¿no? O también pueden ser complejas, utilizarse en muchos conceptos. O sea, podemos trabajar con la trigonometría, por ejemplo, a partir de este tipo de expresiones. Bien, entonces ahí está el tema de Maths. Tenemos el menú de sets, conjuntos, que esto nos permite reordenar la información. Y ese sí es importante, lo vamos a ir mirando incluso, que es donde dice tree, árbol, es lo que nos va a permitir a nosotros poder administrar el árbol de datos. ¿Vale? Vamos a ver qué es un árbol de datos. Tenemos el menú de vector, ahí conseguimos planos, puntos,
vectores, por ejemplo. Tenemos el menú de curva. Recuerden que en rinoceros mencionado existen 5 tipos de objetos: curvas, superficies, sólidos, soft disk y mallas. ¿Sí? 5 tipos de objetos, los cuales pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Aquí nosotros tenemos todo el menú de curvas, aquí está todo lo bidimensional. Bien, entonces tenemos splines, tenemos lo bidimensional y además no solo lo que construye, sino también lo que deconstruye lo bidimensional. También tenemos el menú de superficie. En el menú de superficie tenemos superficies simples, superficies complejas. Tenemos la posibilidad de unir superficies para obtener una polisuperficie abierta. Si unimos una polisuperficie, colocamos todas las tapas, obtenemos una polisuperficie cerrada, de lo que es lo mismo un sólido. ¿Sí? O también tenemos las SAUDI, que ya las conocimos un poco en rinoceros. Es decir, aquí tenemos superficies, polisuperficies, sólidos o sólidos. También tenemos el menú de mallas, también las conocimos, y tenemos otro menú que es el de intersecar, que es todo el tema de intersecciones entre líneas y líneas, o curvas y curvas, curvas y planos, o curvas y superficies, curvas y sólidos, superficies y superficies, sólidos y sólidos, sólidos y fin. Cualquier tipo de intersección de objetos. El menú de transformar es donde se encuentran la mayor cantidad de herramientas en las cuales nosotros utilizamos o hemos utilizado antes, aunque solamente aquí hay más, pero son las herramientas normalmente conocidas como euclidianas, que son mirror, que es un espejo, mover, rotar, escalar, por ejemplo, ¿sí? Hay otras funciones como son las de fluir, torcer, doblar, ¿sí? Hay múltiples opciones entonces para poder editar los objetos. Y eso lo tenemos aquí en el menú de transformar. En el menú de visualización, esto es para poder darles o visualizar los objetos a partir de colores, visualizar los datos, visualizar la información. Después les va a aparecer otro plugin, pero otro componente que es el de rinoceros, o de Kangaroo. ¿Cuál? De Kangaroo, listo. Yo aquí tengo dos plugins de Kangaroo, hay dos versiones de Kangaroo. La que viene instalada por defecto es la de Kangaroo 2. Esa ya vino instalada en la versión de Rhino 07, antes era un plugin que tenía que instalarse, pero Kangaroo 2 es un plugin que ya viene por defecto instalado en Grasshopper, que permite trabajar simulaciones de física, comportamientos de simulaciones de edificios, o permite trabajar comportamientos de edificios, por ejemplo, cargas, en fin, sirve para hacer simulaciones de física. ¿Listo? Y después está el menú de rinoceros, perdón, sí, rinoceros, que este es un menú que involucrado en esta versión 8, que permite ya involucrar con varios aspectos de rinoceros, como las capas, los objetos, la visualización. Recuerden que hablamos un poco de las vistas, que son sólidas, son estructura dinámica, en fin. Pues que aquí hay varias cosas de esa configuración. Hay algunas que tienen en cuenta el tema de acotación de los objetos. Incluso veo aquí una ventana de renderizado para poder configurar renderizado directamente, configurar luces, configurar otro tipo de elementos. Pero esto es del motor de render que viene por ejemplo de rinoceros. Bueno, como se dan cuenta, yo tengo múltiples plugins acá. ¿Sí? Cada uno es un plugin diferente y el plugin incluso tengo tantos plugins que no alcanza a verse todos los elementos, solo hasta el S. ¿Sí? Se ordenan en orden alfabético, como ustedes se pueden dar cuenta. Hay unos que tienen, por ejemplo, este logo, un color, pero el nombre corresponde entonces al orden alfabético. ¿Sí? Por eso se ubica en esa posición. Pero yo tengo hasta estos, ¿sí? Los plugins. ¿Sí? Pero ¿por qué me gusta mantener múltiples plugins acá? Porque muchas veces, digamos que uno quiere hacer algo y normalmente no lo encuentra a través de los componentes que vienen por defecto, pero sí lo puedes encontrar a través de los plugins que han desarrollado otras personas. ¿Sí? Entonces, uno puede a través de los plugins poder utilizar muchos procesos que normalmente uno haría, pero de una forma más larga que los componentes tradicionales. ¿Bien? Como el que yo les mencioné.
nosotros tenemos la posibilidad de poder construir nuestros propios componentes a través del componente de Python. Nosotros podemos a través de Python crear nuestro propio componente que nos genere líneas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, asimismo, hay múltiples desarrolladores que han trabajado en sus plugins y han desarrollado componentes que complementan muchas de las funciones o que sí eran necesarios complementarse a las funciones básicas que tenía el Grasshopper. Por ejemplo, el Grasshopper por defecto no permite hacer simulaciones de radiación, por ejemplo, en unas condiciones de hacer simulación bioclimática, por ejemplo. En cambio, los plugins sí permiten eso. Y hay plugins pues, para cualquier tipo de proceso. Entonces, acá vamos a entrar a una página, se llama así, Full for Writing. En esta página es donde la mayor cantidad de diseñadores o desarrolladores suben la información para reconocerlos y para Grasshopper. Ahí es donde encontramos la mayor cantidad de plugins. Muchos de los que están acá muestran el proceso de instalación. ¿Sí? Muchos de los que están acá se instalan a través de la ventana del Package Manager, que es el que yo les mencionaba, que se encuentra directamente en la ventana de conceptos. Es decir, a través de la ventana Package Manager que me permite instalar esos plugins. Esos plugins que están aquí, que miran en este punto, en este momento, son plugins que están también en Food for Writing. Lo que pasa es que Food for Writing dice, bueno, instálalo de esta forma. Eso ahí expone la forma en que cada plugin debe llevar el proceso de instalación. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos esos plugins. Este, por ejemplo, Raven es el último que está desarrollando, que es un plugin de inteligencia artificial dentro de Grasshopper. ¿Sí? Es decir, que uno tiene la posibilidad de poder trabajar texto dentro de Grasshopper para poder generar el algoritmo de Grasshopper. Es decir, generas a través de la comunicación con la inteligencia artificial, es que genere una torre de número de pisos determinado con una geometría base circular, por ejemplo. Entonces, eso lo que te hace es crearte el algoritmo. Ya, lo crea directamente. ¿Listo? Al igual que a través de Python nosotros tenemos la posibilidad de poder conectarnos con diferentes aplicaciones. Tenemos la posibilidad de conectarnos con ChatGPT, tenemos la posibilidad de conectarnos con Gemini, con Cloud, por ejemplo, tenemos la posibilidad de poder conectarnos con cualquier otro tipo de inteligencia artificial. De tal forma que tenemos la posibilidad de ChatGPT dentro del Grasshopper. ¿Sí? Y también tenemos la posibilidad de poder conectarnos, si se han escuchado ustedes que es inteligencia artificial, Nano Banana, ¿cierto? Nano Banana, ¿no? No. Pero Nano Banana es, de hecho, la inteligencia artificial más potente para la generación de imagen que tenemos en este momento. Es de Google, ¿sí? Nano Banana, se llama así, es extremadamente potente y es muy dedicada para la arquitectura, ¿vale? Ahora, lo que pasa es que Nano Banana se puede utilizar de forma gratuita hasta una versión en Google Studio, Google AI Studio, pero ya si se quiere utilizar con la versión Pro, esa sí toca pagarla, esa es la versión más potente que hay en el mercado de generación de imagen. ¿Sí? Pero, miren, aquí está el plugin que permite directamente trabajar Nano Banana dentro de la zona. ¿Sí? Y así, miren, este plugin Rhinolands es un plugin que sirve para poder trabajar paisajismo. Si nosotros le damos clic aquí en filtros, en este pequeño botón, vamos a encontrar todas las categorías en las cuales se enfoca el trabajo de rinoceros y Grasshopper. Entonces, aquí encontramos las categorías. Hay categorías de diseño aeroespacial para análisis y simulación. Dentro del análisis y simulación está todo el tema de simulación, por ejemplo, medioambiental, de simulación de construcción o de simulación de cargas, por ejemplo, en los edificios. ¿Sí? Cuando si se quiere hacer el cálculo estructural, existe la ingeniería paramétrica. ¿Sí? A nivel mundial, ya que muchos ingenieros trabajan a través del diseño paramétrico para poder generar las simulaciones de comportamiento y poder generar soluciones inmediatas, porque el edificio se puede modificar inmediatamente, sin necesidad de volverlo a modelar. ¿Sí? Entonces, aquí está el tema de simulación de cargas para poder ver lo que hacen los ingenieros, ver cómo le dan la carga de viento al edificio, ¿sí? Y cómo se mueve.
Entonces, hay muchas cosas. Aquí también hay 309 plugins para el tema de análisis y simulación. ¿Sí? Esa animación ahí para el aprendizaje automático. Para arquitectura, el aprendizaje automático es Machine Learning, es como aprendizaje máquina. Machine Learning es una de las formas en las cuales uno trabaja en inteligencia artificial. ¿Sí? Arquitectura, por ejemplo, plugins, hay 914 plugins para arquitectura. Puede ser que algunos de estos estén repetidos, ¿no? Puede ser que un plugin esté dentro de una categoría u otra. Hay plugins para BIM, es decir, hay 232 plugins para BIM. Eso nos permite poder trabajar de forma interoperativa con los BIM. Diseño paramétrico y BIM al mismo tiempo. Calzado, para diseño de calzado, CAM es CAD Assisted Manufacturing, que es para el tema de fabricación. Dental, el plugin para poder trabajar diseño dental, ¿no? Odontología. Ya son todos los trabajos en impresoras 3D, que hacen un escáner, ¿sí? de tus dientes, antes de las dientes. Impresiones era completamente diferente. El tema de la digitalización ha llevado a muchas de las disciplinas evolucionen hacia sus prácticas evolucionan. Entonces, es muy fácil ya de encontrar un montón que tenga sus impresoras 3D y que escanee y imprima un modelo y genere una programación, porque ellos tienen la posibilidad de poder tener software y tener la posibilidad de poder programar una autonomía a lo largo del tiempo, imprimir las piezas que permiten entonces llevar hacia ese objetivo final, ¿no? O sea, el objetivo de ya visibilizar los dientes, cómo van a quedar, y hacer una programación donde cada una de las piezas imprime y no me va cambiando cada una de las piezas. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso sucede. Ahora, está el tema de dibujo, ilustración, diseño de ingeniería, diseño de productos, diseño mecánico, diseño medioambiental, escaneado de ingeniería inversa, fabricación para hacer simulación de física, general, una categoría general, herramientas de formación, importación y exportación, para hacer ingeniería civil, ingeniería estructural, inteligencia artificial, trabajar el tema de interfaz, lo que hemos trabajado de configuraciones de interfaz, las dos plugins que instalamos, que es más de función del entorno de trabajo, juegos, para poder conectar con juegos, mallas y softwares, es decir, para poder, además de los componentes que vienen por defecto para editar mallas y softwares, hay otros componentes adicionales que han desarrollado otras personas para poder mejorar ese tipo de procesos de edición, matemáticas, incluso hay para medicina, hay para modelado. Ese modelado es solo rinoceros. Ustedes identifican la disponibilidad del plugin aquí. Este plugin está disponible, Grasshopper Go está disponible para Windows, para Mac, para Linux y para Grasshopper. Es decir, yo puedo utilizar este plugin solo con rinoceros sin necesidad de utilizar Grasshopper. ¿Sí? Este no está disponible para rinoceros. Pufferfish es un plugin que incluso vamos a instalar nosotros más adelante, que solo sirve de Grasshopper, no es de rinoceros. Pues ustedes aquí miran la disponibilidad, miren que este no está disponible para Windows. Otra cosa que estamos viendo es, rinoceros está programado en su mayoría para desarrollarse en Windows, no en Mac. Incluso nosotros, los diseñadores, sobre todo nosotros en arquitectura, trabajamos más Windows, no en Mac. ¿Sí? Y eso es a nivel mundial. Las máquinas que necesitamos por el desarrollo de Apple, digamos, en los últimos años se ha quedado atrás en comparación al desarrollo de muchas marcas que incluso involucran inteligencia artificial en sus equipos. ¿Sí? Entonces, se entiende ya en el mercado que se ha entendido que los requerimientos de máquina que nosotros somos arquitectos por la complejidad de los modelados que nosotros llevamos a cabo, pues se han desarrollado a través de otras marcas. Entonces, pero rinoceros se desarrolló y se sigue desarrollando en gran medida en Windows. Hay muchos plugins como estos que no funcionan para Mac, por ejemplo, no existe Mac. ¿Vale? Y hay múltiples plugins, entonces continuamos acá con el tema de naval, diseño naval, paisajismo, paneles de racionalización, este es un proceso previo a la fabricación, planificación urbana,
y modelado de ciudades, prototipado, renderizado, visualización, robótica y visuales. Nosotros acá podemos tener la posibilidad de poder conectar a un robot Grasshopper y poder generar el comportamiento que nosotros podemos hacer Grasshopper, el comportamiento de un Grasshopper. Bien, tenemos este robot. Este es uno de los plugins más usados en cuanto a robótica y esta es una de las empresas más importantes de fabricación de brazos robóticos del mundo, y es Cura Robotics. ¿Sí? Fabrican este tipo de robots. Y esto uno puede conectar directamente desde Grasshopper. Aquí lo vamos a ver en la operación. Trabajamos en Grasshopper y se conecta con información, se puede directamente, o sea, el plugin se instala dentro de Grasshopper y el movimiento que uno haga en Grasshopper es el movimiento que va a hacer el Grasshopper. Así se imprime, por ejemplo, a gran escala, en 3D, se imprime un objeto, o se le da forma a un objeto a partir de esos procesos de fabricación. Ahí estoy la simulación, el comportamiento o la conexión entre el Grasshopper y el robótico. Esto es lo que está haciendo el robot en este momento y es lo que se registra el movimiento manejado en el código de Grasshopper. Desde la ideación, el algoritmo y el algoritmo de la materialización. Ahora, si uno busca el tema de Robotic Fabrication, vas a encontrar toda una cantidad de videos y información sobre fabricación digital. ¿Listo? Entonces ahí nosotros podemos encontrar una gran diversidad de plugins y eso expone la versatilidad del uso de este software. Sirve para múltiples cosas. ¿Sí? Para mí, este para mí es el software más versátil que existe en este momento en el mercado. Tenemos, por ejemplo, temas de simulación de comportamiento de planificación urbana. Tenemos la posibilidad de poder simular comportamiento humano, por ejemplo, a partir de agentes. Bueno, hay muchas cosas acá. ELI, por ejemplo, es un tool que sirve para poder hacer simulaciones de viento. Entonces, me pasó ahí otro tool que es el de modelación de ciudades. Ladybug es el tool que sirve para poder hacer simulaciones ambientales. Hero es un tool que sirve para poder conectar Grasshopper con los sistemas de información geográfica, los GIS, ArcGIS, por ejemplo, QGIS, por ejemplo, y poder traer información directamente desde esos sistemas de información que se encuentran en la nube e importarlos directamente acá. Pues con esto uno puede importar fragmentos de ciudad, geolocalizar, importar directamente este tipo de elementos. Eso se ve acá. Entonces la topografía. Vías,
Sí, muchas veces uno se da en la cabeza y da muchas vueltas por desconocimiento de las herramientas. Y estamos solo en la miren, estamos solo en la categoría de planificación urbanística de las ciudades, hay 130 plugins. ¿Sí? Y cada plugin ha sido desarrollado no exactamente por quien desarrolló la ley de información que las comunican museos. Personas como nosotros que tienen capacidad de promoción y que identifican la necesidad y desarrollan un plugin. Hay muchos plugins que como también como pertenecen digamos, a diferentes personas, hay plugins que son similares. ¿Sí? Digamos, como el que ya vimos de Giro, hay otro plugin que es Urban, que es similar, no es exactamente igual, pero es similar y sirve para poder importar información del sistema de posicionamiento geográfico. Ahora, lo bueno que tiene, lo que se tiene el día de hoy es que nosotros tenemos la posibilidad de conectar múltiples herramientas al mismo tiempo. Hay inteligencias artificiales como Architectures, por ejemplo, o una inteligencia artificial que se llama Finch, que permite generar versiones de una distribución de un edificio. ¿Sí? ¿No la han escuchado? ¿No? Entonces, Grasshopper tiene plugins de Finch para poder conectar. Entonces, este es, por ejemplo, Finch, donde tienes un esquema muy rápido y lo que te permite es directamente crear diferentes versiones y evaluar. Esos son los procesos de optimización. El diseño generativo es un diseño generativo. Es un paso posterior al diseño paramétrico, es decir, primero uno tiene que generar parámetros. Esto es base hecho al diseño paramétrico, pero se involucra un proceso evolutivo, es decir, tiene que generar evolución sobre el mismo objeto para poder llegar hacia una optimización del proceso. Por ejemplo, encontrar la mejor opción posible en términos de circulaciones versus áreas permanentes. ¿Sí? O la mejor versión posible en términos de evaluación de la distribución y la radiación, por ejemplo. ¿Sí? O sea, cruzar los datos, cruzar la información. Las diferentes versiones, en fin, que hacen modificaciones de modo y todo se empieza a usar el diseño generativo. Pero lo importante son los procesos de optimización. Ahí estamos dentro de los objetos de museos. Te permite hacer comportamiento rápido, estimaciones rápidas de áreas, de usos, en fin. Te permite estimar costos, si esto se puede conectar, por ejemplo, a otro sistema que utiliza mucho para poder hacer gráficos y más. Es decir, tú no puedes pasar esa información como el de valores numéricos y demás. Bueno, así también existe Architecture. Esa es la inteligencia artificial base, funciona es a partir de relaciones espaciales. ¿Listo? Entonces, ya hoy tenemos múltiples herramientas que nos permiten poder optimizar nuestros procesos. Bueno, y una de esas, de las más usadas es justamente esta. No sé los plugins. Y esos son algunos de los plugins que tengo ahí instalados. ¿Vale? Ya instalamos dos y ya ustedes tienen la posibilidad de instalar los que deseen. Este es otro plugin que sirve para poder, se llama Erika, para poder importar, este es sobre todo para vías, para carreteras. Bien, vamos a sacar unos componentes acá
Y los componentes que vamos a sacar van a ser los siguientes. Primero, vamos a entrar al menú de curva y dentro del menú de curva vamos a ir al submenú de primitivas y vamos a elegir la primera a la izquierda, que es line, línea. ¿Listo? Seleccionamos ese componente, le damos un clic y lo arrastramos o lo colocamos directamente dentro del entorno de trabajo. Tenemos ese componente, primero vamos a conocer los tipos de componentes o la forma en cómo se visualizan. En principio, tenemos este componente de color naranja. Vamos a ir al otro menú de vector, de la izquierda, el menú de vector. Vamos a elegir el submenú de punto y vamos a elegir el componente que se llama así, Construct Point. Ahí tenemos los dos. Vamos a ir al otro submenú de Sets. Y en Sets vamos a entrar a secuencias y en secuencias vamos a elegir un componente de series, por ejemplo. Secuencias, series y colocamos este componente. Y vamos a ir a Maths, matemáticas. Dentro de Script vamos a ir a expresión, componente de expresión. Este sirve para hacer operaciones rápidas. ¿Listo? ¿Tienen los 4 componentes? Bien. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. En este componente expression vamos a dar doble clic en el texto y vamos a borrar esa información y vamos a colocar B medios. B divididos y vamos a recibir OK. Se torna de color rojo. ¿Bien? Bueno. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿Ustedes tienen algo diferente en sus pantallas que tengo acá? Tienen texto diferente. Listo, eso es configuración de visualización. Siempre que haya algo diferente acá, me funciona, ¿vale? Porque se me suele pasar. Entonces, esto es visualización. El texto arriba sí lo tiene, sí, porque ese lo colocas en tu ¿vale? Vamos a cambiar la visualización de los componentes. Yo prefiero utilizar esta visualización porque digamos que lo que nosotros vemos acá, aquí, por ejemplo, encima del componente, me relaciona de forma más fácil a la función que cumple, ¿sí? Cosa que no hace por defecto el componente. Vamos a entrar al menú de Display y dentro de Display van a activar Draw Icons, que es la primera opción, y Draw Components, la primera y la tercera. Las 4 primeras quedan activas, ¿no? Vamos a trabajar con esas 4 opciones. Y eso cambia la visualización del componente. Draw Icon lo que hace es dibujarte el icono y Draw Full Names es colocar directamente el texto completo de lo que requiere. Yo prefiero trabajar de esa manera, en principio ya lo mencioné con el icono, pero también con el texto completo porque aquí yo ya leo directamente qué es lo que está pidiendo. Mientras que por defecto solo aparece la letra inicial. Es decir, para poder ver qué es lo que pide, tengo que pararme con el mouse encima y ver qué es lo que solicita. ¿Sí? Los componentes tienen entradas y salidas. Estas son las entradas y estas son las salidas. Son los inputs y los outputs. ¿Vale? Quiere decir que los parámetros se definen acá y los datos salen acá.
este componente procesa la información en este punto. Se llama componente porque este elemento está compuesto por un algoritmo que cumple una función, en este caso construir un punto. Por eso se llaman componentes, mientras que las herramientas se las atribuye al modelado tradicional. En rinoceros, por ejemplo, llamamos herramientas y en Grasshopper llamamos componentes. ¿Listo? Cada una de estas pequeñas pilas que vemos ahí son componentes. Porque si ustedes desean buscar información en la web sobre un componente en particular, búsquenlo así, en componente. No lo busquen como herramienta porque no lo van a encontrar. Búsquenlo como componente. Y sugiero también que busquen información en inglés. Bueno, tenemos 4 visualizaciones. Tenemos esta que es Luis más claro, por ejemplo, en blanco. ¿Sí? Este componente es un componente que construye geometría y que está funcionando correctamente. Todos los componentes deben visualizarse, todos los componentes que construyen geometría deben visualizarse de color blanco para saber que el código está bien construido. ¿Cuándo cambia de color? Ahorita lo vemos acá. ¿Sí? Pero bueno, voy a terminar de explicar sobre el consumo. Este está funcionando correctamente. ¿Necesita información de entrada? Sí, pero por defecto ya la tiene. Si ustedes colocan el mouse encima, este componente ya tiene la información definida. ¿El valor es? ¿De cuánto? 0. En Y es de 0 y en Z es de 0. Es decir, que por defecto este componente ya construye un punto en la coordenada 0, 0, 0. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Por eso, como ya tiene información de entrada por defecto, está construyendo, ya tiene lo que necesita para poder construir la geometría. Por eso funciona correctamente, pero es por defecto. Pero miren este componente de línea. El componente de línea construye geometría, pero está de color amarillo. ¿Por qué? Porque no tiene información de entrada. Entonces, estos componentes de color amarillo, pero de color naranja, están de ese color porque les hace falta información de entrada. Si coloco el mouse aquí en esta pequeña nube, doy un clic aquí, me dice que hace falta o ha fallado la colección de datos para el punto inicial, al igual que lo ha hecho para el punto final. Eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque no hay información, no ha recolectado datos, no le hemos ingresado datos. Por eso se torna de color naranja. Hay muchos componentes que cuando los coloquen primero son de color naranja, se necesitan ingresar la información. Me pide un punto inicial y un punto final. Tenemos aquí este componente de punto. Para poder conectar el código lo hacemos con un clic sostenido, esta es la información saliente, lo conectamos acá, punto de inicio y punto final. Se torna ya de este color porque este componente ya necesita la información, o sea, ya tiene la información que necesita para poder funcionar correctamente. Aquí se está construyendo una línea. Se está construyendo una línea entre un punto inicial y un punto final, es decir, es la posición del mismo punto. Realmente, por geometría, nosotros las líneas las conocemos como una unión de dos puntos, pero en este caso, como estamos en una posición, realmente la línea se está construyendo como un punto también. ¿Sí? ¿No? Pero lo está construyendo. Ahora, se torna de ese color. ¿Listo? Para saber que está funcionando correctamente. Si le desconecto una entrada, todavía no funciona correctamente porque necesita obviamente para funcionar la línea el punto B. ¿Vale? Ahora, el componente de serie. El componente de serie, al igual que muchos componentes, solo maneja datos, valores. Este no construye forma, tiene datos. Como por ejemplo, si yo le voy a colocar, este es un componente que voy a sacar en este momento, se llama panel. Este componente es uno de los componentes que más vamos a usar porque ese componente nos va a permitir a nosotros leer la información, leer los datos. Y manejar Grasshopper básicamente es hacer una gestión de datos, manejar los datos de tal forma que logramos construir árboles de datos y estructuras de datos para poder trabajar geometría. O sea, el objetivo de poder aprender Grasshopper
no está en la complejidad formal. O sea, realmente aprender Grasshopper, generar formas complejas, es sencillo siempre y cuando nosotros aprendamos a trabajar con datos, a administrar los datos. Ese panel me está mostrando la información del componente de serie. El componente de serie es una secuencia. Es usar una secuencia numérica. Y por defecto, el componente de serie inicia en 0. Si yo coloco el número en 0 acá, está iniciando en 0. Los steps son saltos, es decir, cada uno y la cantidad 10. Lo que me está diciendo es eso. Hay 10 elementos de 0 a 9, hay 10 y van iniciando en 0, 0, saltan 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se está claro? Entonces, este componente serie maneja información, pero no construye geometría. Yo lo que haga con esta información es otra cosa. ¿Por qué? Porque el 0, el 1, el 2, todos esos valores los puedo utilizar para poder definir distancias, lo puedo utilizar para poder definir factores de escala, lo puedo utilizar para poder definir áreas, lo puedo utilizar para poder definir alturas de elementos, o números de elementos o cantidades de copias, ¿sí? O la cantidad de cosas que se podrían hacer con esa misma información, ¿sí? Entonces, son series. ¿Bien? Se tornan de este color gris. No pueden tornarse de color blanco. No construyen geometría. Los blancos construyen geometría. ¿Están funcionando correctamente? Sí, funcionan correctamente. Pero no construyen geometría, son blancos. ¿Vale? Y tenemos el otro, que es componentes como este de color rojo. Hemos utilizado el componente de expresión, pero como ustedes se dieron cuenta, colocamos el componente de expresión, aparece el color blanco, funcionaba correctamente. Le hemos colocado esta pequeña operación matemática para hacer que falle. Y es que los componentes de color rojo, o sea, estos componentes se pueden tornar de color rojo cuando la información está fallando. Si yo no le estoy ingresando la información que me pide. ¿Sí? Ese es el inconveniente. Entonces, cuando usted da un componente de color rojo, quiere decir que la información que le está entrando no es la que se solicita. Incluso en ese componente que con la geometría no se toma de color rojo. Pese a que aquí hay problemas. Los valores son nulos. ¿Vale? Entonces, si me pide un punto, desde conecto un punto, si me pide una línea, desde conecto una línea, si me pide una curva, si me pide superficie, pues superficie. ¿Vale? Si no se tornan de este color. Ahora, en este componente se está tomando este color es porque le colocamos una entrada B, un valor B. Es un parámetro, pero no tiene parámetros B. Tiene parámetros X y Y. Por eso está entrando en conflicto. ¿Sí? Bueno, pero lo utilizamos nada más para poder ver el tipo o el color del componente. No hay más colores de componentes. Esos son los diferentes colores que ustedes se pueden encontrar. Y cada cosa indica una cosa diferente. Cuando yo selecciono un componente Construct Point, cuando yo selecciono un componente sí se puede tornar verde, pero es para poder ver lo que se encuentra seleccionado. Selecciono Construct Point y aquí veo cómo se selecciona la geometría directamente entre los ejes. ¿Bien? Listo. Vamos a empezar a construir. Esto los voy a borrar, me voy a quedar solo con este Construct Point. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Antes de iniciar con este ejercicio, les voy a indicar dos tips que nos van a permitir, ya que ustedes empiecen a guardar información dentro del algoritmo. Que es información que yo voy mencionando acá y ustedes pueden ir generando anotaciones directamente en el algoritmo. Como pueden dibujar. Entonces, el primer tip es este, el de poder dibujar aquí. Es este primer componente. Vamos a ir allí y esto nos permite dibujar aquí, ¿sí? Hacer esquemas. Pues yo lo utilizo muchísimo para poder mostrar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero se puede dibujar acá, puedo colocar aquí una flecha, por ejemplo, ¿vale? Y el segundo tip, yo puedo editar este elemento, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el tipo de línea, le puedo cambiar el grosor también.
sirve absolutamente nada la generación geométrica de objetos, solo es para dar algún tipo de orientación en el algoritmo. Si van a enviar el algoritmo a otra persona y quieren orientarlos dentro del mismo código. Hagan instrucciones como conceptos aquí, ustedes deciden. ¿Vale? Y la otra opción, o perdón, el otro tip es, ese es un componente. El componente está en vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle clic en el espacio de trabajo. Nos va a aparecer una ventana de texto, vamos a colocar SCL y nos va a aparecer este componente que se llama escribo. Damos clic allí y nos aparece este pequeño texto que nos dice que le damos doble clic, pues le vamos a dar doble clic. ¿Vale? Allí podemos editar el texto, entonces ahí nosotros podemos colocar anotaciones. ¿Sí? Entonces, tenemos ya un componente que, por dos opciones en las cuales nos genera anotación, dibujos y anotaciones. Eso ustedes lo pueden ir trabajando de forma paulatina y aquí les voy a explicar cómo funciona cada componente, algo que de pronto en algunas pues requieran ir en el mismo código generando esas anotaciones para que después, cuando vayan a estudiar el código, vean para qué funcionaba algún componente o algo que yo explicaba. ¿Vale? Bueno. Yo lo voy a borrar, ustedes quieren. Se puede hacer una copia, control C, control V, por ejemplo, ese texto, y pueden editar acá para hacer esto. ¿Sí? Listo. Tenemos un componente de punto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a generar un punto inicial, ya lo tenemos. Vamos a generar un segundo punto acá. Vamos a conectar con una línea, hacemos una copia de esa línea, vamos a dividir misma línea con puntos y lo que haremos es conectar para generar una especie de set. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. El ejercicio no está orientado, el ejercicio no está orientado hacia la complejidad formal. Los dos primeros ejercicios se denominan estructuras de datos porque están orientados a ver cómo administramos los datos dentro del código. ¿Bien? Son los dos ejercicios que probablemente sean más largos, a que nos demoremos más en el desarrollo, pero es por el tiempo que yo me demoro en explicar, pero son extremadamente sencillos. O sea, es un ejercicio que fácilmente uno lo puede desarrollar en unos 15 minutos. ¿Sí? Pero, obviamente, acá por explicación va a llevar más tiempo. ¿Vale? Hay ejercicios como estos dos primeros, que son estructuras de datos, donde vamos a llevar mucho más tiempo que ejercicios de mayor complejidad formal, más adelante que podemos demorarnos una hora en desarrollarlos. Pero ya con la práctica, pues estamos por la mitad del semestre, o pues, en algunas semanas, mejor dicho, ya vamos a hacer esa forma, así vamos a acelerar. Bien, vamos a hacer una copia de ese componente, lo hacemos de diferentes maneras, uno control C, control V, por ejemplo, de la forma más sencilla. Ahí tenemos dos puntos. La otra forma es seleccionando el componente, dando un clic sostenido, como si lo estuviera arrastrando, pero no voy a soltar en una segunda posición, sino que voy a dar Alt o teclado, voy a sostener para poder soltar posteriormente y generar una copia. Entonces, arrastro, Alt, genero copia. Arrastro, Alt, genero copia. Y así como tener la posibilidad. Bien, si doy primero Alt y después quiero arrastrar, sucede esto. Y esto me sirve para poder abrir un espacio. Si yo quiero generar entre estos elementos y estos elementos un código diferente y lo quiero conectar entre ellos, abro espacio entre los componentes. ¿Listo? Pero, recuerden, la copia es primero arrastro, después Alt. Abrir espacio es primero Alt y después arrastro. ¿Bien? Bueno, no sabemos si hay un control. Bien, este componente tiene una información cargada. Vamos a
hemos llamado a un componente que se llama Construct Point. Muchos de los componentes que yo manejo o que he manejado, no conozco generalmente la ubicación acá que corresponde. Lo mismo que sucede cuando uno trabaja por teclado AutoCAD o trabaja por teclado en cualquier otro tipo de software. Muchas veces uno ni siquiera sabe dónde está ubicado la herramienta, pero ya sabe llamarlo directamente por teclado. Eso optimiza mucho más el tiempo. Entonces lo mismo sucede acá. Lo que hicimos fue dar doble clic en el espacio de trabajo y llamar a un componente. Entonces hacemos lo mismo acá. Si yo quiero llamar a Construct Point, voy a colocar Construct, voy a hacer que se llama de esta forma y ya voy a obtener primero la cantidad de componentes que tienen estas palabras que voy a editar. En muchas ocasiones yo he utilizado componentes que me los he encontrado acá. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es muy difícil realmente conocer todos los componentes que tiene. O sea, el desarrollador seguramente es el que conoce cada uno de los componentes. Incluso acá, yo tengo múltiples plugins, yo no conozco todos los componentes de todos los plugins. Incluso utilizo algunos de los componentes de algunos plugins, no todos. ¿Sí? Pero acá, yo sí pienso, o sea, el diseño computacional se basa en está orientado en el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es relacionado a la forma en cómo nosotros llevamos los algoritmos. Los algoritmos básicamente es una sucesión de pasos para poder cumplir entonces una tarea o cumplir un objetivo. Nosotros generamos algoritmos a lo largo del día. Cuando nos lavamos los dientes, por ejemplo, estamos haciendo un algoritmo, porque generamos una sucesión de pasos para poder cumplir un objetivo. Cuando cambiamos un bombillo, estamos generando un algoritmo. Primero hacemos una sucesión de pasos para por eso mismo se puede cambiar entonces el bombillo. Un algoritmo es eso es un algoritmo, no es más. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de algoritmos lo relacionamos más hacia la computación, ¿sí? Pero realmente nosotros realizamos algoritmos a diario. Ahora, dentro del entorno de la computación, los algoritmos, pues generamos esta sucesión de pasos para poder cumplir el objetivo. Ahora, el pensamiento computacional se basa en pensar en ese proceso, en pensar en esa sucesión de pasos y no en el objetivo, ¿sí? Se piensa entonces en cómo se genera el algoritmo, porque ese proceso es el que permite después cambiar la forma, que permite al final no obtener un solo resultado, sino obtener variaciones del resultado. Lo mismo que vieron a través de las plantas en Teams, ¿sí? El objetivo no está en obtener un apartamento. El objetivo está en generar una relación de parámetros que me permita, cuando muevo un muro, generar diferentes condiciones espaciales, porque hay relaciones espaciales, ¿sí? Y esas relaciones espaciales necesitan generar una configuración, porque yo puedo tener relaciones espaciales entre lo social, o entre un baño y una sala, pero las disposiciones del baño y la sala pueden ser múltiples, ¿sí? Las relaciones espaciales son las que priman, y las relaciones espaciales en los algoritmos son los que están generando o están permitiendo generar múltiples versiones. Porque conserva que si es un baño privado, el baño privado tiene que estar dentro de una habitación principal, y la habitación principal tiene que tener un área de tanque. Y indiferentemente que cambien las plantas o cambien el número de apartamentos de un mismo piso, esa es la regla que se va a respetar. ¿Sí? Eso es lo que está implícito en el algoritmo. Por eso la inteligencia artificial está entrenada para que funcione de esa manera, de tal forma que cambien la división de los números, inmediatamente active otra vez la red neuronal para poder generar esas relaciones y poder tener el baño dentro de esa habitación. ¿Sí? Así funciona. Así se entrena la inteligencia artificial. Mostrándole que sí y que no. ¿Vale? Entonces, acá uno puede encontrarse con componentes que realmente cumplen como hacen parte del proceso que uno está ideando, hacen parte de ese pensamiento computacional. Es decir, estoy pensando en el proceso. Si yo decido, por ejemplo, trabajar una malla y necesito deconstruir la malla y obtener ciertos elementos, necesito empezar a crear procesos por mesh, por ejemplo. Iniciaría por deconstruir la malla, deconstruct mesh. Entonces inicio con deconstruct mesh y me voy a encontrar con componentes que hablan con deconstruct mesh, por ejemplo. Entonces la posibilidad o deconstruir vector o deconstruir, ya la palabra me está llevando a diferentes componentes que hacen deconstrucción. ¿Sí?
Entonces, una de las posibilidades que me permiten tener múltiples plugins instalados es que yo encuentro múltiples componentes que hacen parte de plugins que jamás he usado, ¿sí? Pero que ese componente me sirve para mi algoritmo que yo estoy desarrollando. Es decir, ese proceso en el cual estoy pensando. El diseño paramétrico se centra en el proceso, no en el resultado. Por eso el código es tan fundamental. Bueno, entonces, acá nosotros ya vamos así, ya vamos optimizando los tiempos y conocemos el nombre del componente directamente con doble clic y ya vamos a componer. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a llamar un componente acá que se llama panel. Este componente de panel me sirve, yo lo voy a conectar desde el segundo construct point. Ya lo vimos antes. Este componente me sirve para poder leer la información. Si yo quiero saber en qué menú se encuentra este panel, o sea, si yo quiero saber que este panel se encuentra acá dentro del menú de arriba, yo lo puedo hacer. Y lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos el panel, vamos a presionar por teclado, Control, Alt, y con un clic sostenido nos lleva directamente a través de flechas a decir que está en el menú de parámetros y que está en el menú de input. ¿Sí? Quiero ver el construct point, hago lo mismo. Un clic, control alt, clic. Me dice que está en el menú de vector, su menú de punto. ¿Sí? Y si por ejemplo, no sé, si yo escribo esto, bueno, listo. En muchas ocasiones, dependiendo del plugin, hay plugins que aquí, por ejemplo, muestran, este menú muestra 7 componentes. Aquí sí está correspondiendo a 7 componentes en la lista, pero en muchas ocasiones hay plugins que solo muestran algunos componentes acá y la lista es más larga. Entonces, cuando nosotros le demos aquí Control Alt clic, lo que hace es que despliega la lista y que muestra una lista ubicada. ¿Listo? Bueno. El panel también se llama de la siguiente manera. O sea, el panel, doble clic, digitamos panel, pero el panel también lo podemos llamar, y es la forma en que yo lo hago, con comillas. ¿Sí? Llaman comillas, inmediatamente ya está leyendo que este es el componente que necesitamos. Panel. Comillas, enter y ya me saca. La forma más rápida de poder llamar este componente. Ese es uno de los componentes que más vamos a usar. ¿Sí? Con Shift, en mi caso está en el número 2. ¿Sí? Con Shift y 2 sacan los componentes. ¿Listo? Bien. Ahora, el panel yo lo tengo configurado en color blanco, por defecto se configura en color amarillo, por defecto se coloca en color amarillo, pero ustedes lo configuran dándole clic derecho aquí al panel y yendo a color, y aquí eligen el color que quieran. ¿Listo? Cada vez que lo coloquen va a aparecer siempre el color por defecto. Yo, para no estar configurando cada panel al mismo color y darle exactamente a este, ustedes pueden asignar un color por defecto. Y es que si ya quieren este color para siempre que saquen el panel, le dan clic derecho acá y eligen el color, perdón, no es el color, es aquí, en ajustes por defecto, crear el color por defecto. ¿Sí? Make color default. Esto lo que va a hacer es que va a dejar el panel siempre que lo saquen con comillas del color que han dejado por defecto.
Ahora, ¿influye en el código? No, no influye en el código, pero son visualizaciones. Yo siempre lo he dejado en color. ¿Bien? Ahora, eso sí es importantísimo, y esa es la esencia, igual es de lo que más vamos a hablar sobre las cosas. Esto corresponde a la rama del árbol de datos. Esto corresponde, eso se llama ítem, todo se llama ítem, y el numerito de acá se llama índice. Ese es índice, esto es ítem, es decir, este es el índice del ítem, y esto son los parámetros. ¿Vale? Ya ustedes verán todo lo que es. ¿Quién está diciendo la rama? El árbol de datos, justamente se llama así árbol de datos, es porque se asemeja a un árbol. El árbol de datos siempre se va a ramificar. Si tengo una rama, esa es la rama, el tronco principal de un árbol. Esto se va a convertir en la rama 0 y siempre va a ser mostrado así con llaves. ¿Sí? La rama 0. En la programación siempre los datos inician por 0. No inician en 1, siempre inician en 0. Es decir, que si yo tengo ese punto, por ejemplo, que tenemos aquí, inicia en 0. Es el índice 0. Es el ítem 0, de hecho. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuando le agreguemos más ítems. Pero lo mismo funciona en las ramas. O sea, siempre luego te van a empezar en el 0. Entonces tenemos la rama 0 y tenemos el ítem 0. Es decir, que aquí hay un ítem 0. ¿Vale? Esto se puede ramificar. Si yo ramifico los datos, porque esa rama puede ir creciendo. ¿Cuándo va a ir creciendo? ¿Cuándo se va ramificando? A medida que vayamos evolucionando en el código. Porque ese punto lo vamos a conectar en líneas, esas líneas las vamos a dividir y después las vamos a conectar con otros puntos de otras líneas. Eso genera ramas. Cuando yo divido esta rama, puedo obtener la rama 0, punto y coma 0, y puedo obtener la rama 0, punto y coma 1. ¿Sí? Ser ramificado. Esto es algo que vamos a ir mirando a medida que vamos evolucionando en las clases. Pero esta es la esencia en general de la programación, en general de Grasshopper. Entender el árbol de datos. Si se entiende el árbol de datos, crear una compleja es supremamente sencillo. ¿Vale? Y si se vuelve a ramificar este de acá, obtendré la rama 0, punto y coma 1, punto y coma 0, 0, punto y coma 1, punto y coma 1. ¿Sí? Si yo ramifico acá, obtendré la 0, punto y coma 1, punto y coma 2. Y así sucesivamente. Acá voy a obtener la 001, la 002, la 003 y puedo tener muchos números. Ese es el árbol de datos. Necesitamos conocer este tema, igual con la práctica lo vamos a ir observando. Pero esa es la rama. Ahora, cada rama tiene ítems. Imaginen que esto es un árbol de manzana. Entonces, cada manzana que tengamos acá corresponde a los ítems. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos una sola rama con un solo ítem. Es decir, un solo tronco con una sola manzana.
pero cada vez más va a ser más complejo. Bueno, es importante ahorita identificar el ítem, el índice, parámetro y el dato, ¿vale? Ahora, por defecto construimos x, y, z, pero ya tiene por defecto el 0. Aquí le estamos dando los valores de las coordenadas. Las propiedades, los parámetros ocultos son sus coordenadas. Si yo cambio sus coordenadas, estaré cambiando su posición. Estaré cambiando sus parámetros. Entonces, tenemos información de entrada, inputs. Tenemos que colocar datos, parámetros. Vamos a colocar parámetros. Los parámetros pueden ser fijos o pueden ser variables. Pueden ser fijos, como el índice de ocupación, por ejemplo, de un lote. O pueden ser variables como la temperatura, el número de pisos, el viento. Son parámetros variables. ¿Vale? El número de apartamentos por piso es un parámetro variable. Lo que miramos ahí en Finch, uno de los parámetros variables es el número de pisos. El número de pisos por apartamento es otra variable. ¿Sí? O podemos convertirlos en fijos también. Pero no todos los podemos convertir en fijos. Por ejemplo, en el tema de apartamentos, que salga un apartamento con 3 habitaciones y el resto sí sean parametrizables de la forma que se adapte. ¿Sí? Esos son parámetros variables, es decir, que el proceso evolutivo, es decir, que se analice varias veces para que los otros salgan con uno o con 2 habitaciones. Son parámetros variables. Entonces, uno sí puede ser fijo y otros son variables. En este caso vamos a generar parámetros variables. Y el parámetro variable nosotros lo vamos a encontrar aquí en el primer menú de params, input, y vamos a obtener primero. Miren, el panel está aquí al lado, ¿sí? Pero nosotros necesitamos el nombre slide. Nombre slide y lo vamos a conectar directamente a X. Y en X ya nos dimos cuenta que cuando empezamos, este es un parámetro variable, está definido por un valor mínimo, un valor máximo, y hay un rango entre el valor mínimo y el valor máximo está el rango. ¿Listo? Si yo empiezo a desplazar esto, empezaré a desplazar el punto y empezaré a ver cómo van cambiando sus datos. Como lo conecté en X, el valor que está cambiando es ese. Recuerden que el orden es X, Y, Z. ¿Listo? Entonces, como lo conecté en X, ese es el que está cambiando. Si conecto este mismo en Y, estaré dando el mismo valor para Y. ¿Qué es lo que sucede aquí en términos gráficos? Pues está yendo también el punto hacia esa dirección. Estoy construyendo una línea de 45 grados, entonces, con respecto a el eje X. Oh, pero no estoy construyendo una línea imaginaria con ese punto de 45 grados. Lo estoy desplazando y imaginando. ¿Sí? Y los datos van cambiando. Y si yo lo conecto hacia Z, pues sucede igual. Cambian sus datos. ¿Vale? Ahora, conectamos datos. ¿Cómo desconectamos? Múltiples formas de desconectar. Hacemos ese mismo recorrido que hicimos para conectar, pero con control sostenido. Incluso nos vamos a dar cuenta que en la entrada aquí cambia el puntero, se torna de color rojo. Entonces, hacemos el mismo movimiento, pero con control sostenido. Esa es una forma de desconectar. Copias múltiples. Por ejemplo, si yo tengo tres componentes, múltiples componentes a la misma entrada. Si tengo múltiples componentes y quiero generarle, quiero conectar toda la misma entrada. Si yo conecto este de acá, se desconecta. Para poder conectar varios componentes a la misma entrada, lo hago con Shift. Y cuando he conectado los tres componentes a esa misma entrada, allí aparecieron más ítems. Porque estoy ingresando tres variables en X. Y el código no se confunde por si, bueno, cuál elijo para construir un punto, ¿no? Construye tres puntos porque estoy ingresando tres variables. ¿Vale?
Pero estamos tomando una sola variable en x, pero en y y una sola variable en z, que es la misma para los tres. Entonces, aparece el ítem 0 y aparece el ítem 1 y 2. Y podemos tener la cantidad de ítems que queramos. Entonces, esto lo que nos está diciendo es la cantidad de objetos que nosotros tenemos. Los objetos realmente nosotros lo vamos a ver a través de ítems. ¿Sí? Los objetos se convierten en ítems, aquí, en los variables. Tenemos 3 puntos, tenemos 3 variables, tenemos 3 ítems. Cada vez que le agreguen otro más, pues se agregará otro ítem, no importa que sea igual, se agregará otro. Recuerden, siempre va a iniciar en 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a definir el orden? Y esto sí es fundamental, entender el orden de estos elementos. El orden lo va a definir es en el mismo orden en que yo conecte esta información. ¿Sí? O sea, esto no quiere decir que digamos, bueno, ya en posición, si uno quiere colocar uno así o conectarlo en este orden, pues perfecto, pero no necesariamente vamos a obtener siempre ese mismo orden. Yo puedo obtener esto así, de esta forma. Y no por eso quiere decir que ese sea el orden de los datos. Pero si logro identificarlo, sé muy bien que este es el 0.53 en x, el 0.53 es este es el ítem 0, es el primer punto de hipnosis. Porque si yo quiero generar una línea interpolada o una polilínea, va a leer el orden de los puntos. ¿Vale? Entonces, sí es importante esto, o sea, este panel aquí es fundamental. Bueno, ahora, number slider. Un componente que me permite un parámetro variable lineal. Porque existen parámetros variables bidimensionales y tridimensionales. Un parámetro variable bidimensional es un parámetro que me permite colocar un punto y que ese punto me determina una coordenada x y una coordenada y. En cambio, es decir, dos valores, uno para x y uno para y. En este caso, nosotros estamos generando pues, un parámetro lineal, es decir, un mismo valor numérico que va cambiando. En un parámetro variable bidimensional son dos valores los que van cambiando. En tridimensional son 3 valores los que van cambiando. En este caso, el number slider maneja parámetros variables lineales. Por defecto, el number slider se coloca con un valor de 0 a 1. Fundamental lo que les voy a mencionar también ahorita, y es que los parámetros variables necesitan un dominio mínimo, un dominio máximo, y el resultado entre los dominios se denomina rango. Porque después vamos a construir rangos y vamos a determinar dominios. ¿Listo? Entonces necesito saber qué es un dominio mínimo y un dominio máximo. Que básicamente se traduce es el valor mínimo y el valor máximo, y la diferencia entre ellos es el rango. Por defecto son 3 decimales. Para poder configurar este number slider, vamos a darle clic aquí en el number slider. Eso nos saca esa pequeña ventana y lo primero que vamos a hacer es darle un nombre, porque en el texto que aquí nos aparece el number slider, por aquí vamos a dar punto en x, por ejemplo. Punto en x. Esto de expresión, y bueno, realmente esto no genera mayor impacto, pero esto sí. La aproximación, el redondeo, ¿sí? O, sí, básicamente la aproximación. No hay otro término que se diga eso.
números decimales para R, que es el que está aquí, números enteros en N, números pares en la letra E y números impares en la letra O. R es para floating, en la programación, los números flotantes son números decimales. ¿Sí? En la letra N, números enteros, la letra E, números pares, y la letra que son even numbers o odd numbers impares. ¿Listo? Entonces aquí nosotros podemos configurar. Incluso cuando pasamos a pares, nos dejo 0 y 0. Porque como tenemos un rango de 0 a 1, el par es 0. Y en 0, el par es, perdón, o el par es 1. ¿Listo? Pero nosotros podemos modificar eso. Por ejemplo, podemos decir que pase de números impares desde, yo le digo aquí en el dominio mínimo, desde menos 15 hasta 15. Miren cómo cambia el rango, porque el rango es el resultado del dominio, de la definición del dominio mínimo y del dominio máximo. De menos 15 a más 15 hay 30, ese es el rango. ¿Listo? Y nosotros podemos dar doble clic aquí para determinar el rango, pero si nosotros determinamos el rango, desconfiguramos el dominio. Entonces yo prefiero configurar ambos dominios. Ahora, esta otra de acá es el valor en el cual va a quedar el punto, este nombre. Si yo lo dejo aquí en 1, cuando le clic OK, se coloca aquí. Pero como este es un parámetro variable, pues voy a mover este punto, así que no tiene sentido estar moviendo esto. ¿Sí? Le doy clic en OK y esto yo ya lo empiezo a pasar desde menos 15, entonces como está conectado en X, el punto está desde menos 15 a 15. Recuerden que el eje de color marrón es el eje X. Eje de color verde, el eje Y, y el eje en vertical sería el eje Z. No lo tenemos activo, no lo podemos activar. Dejémoslo así. ¿Listo? Y allí estamos saltando desde menos 15 a más 15 en números impares. Queremos cambiarlo a pares, listo. Even numbers. Ya no empezamos en 16, en 15, sino empezamos en 16. ¿Sí? 14, 10, 8, 6. Y terminamos en 14. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? ¿No? Bien. Van a hacer lo siguiente, van a dar doble clic en el espacio de trabajo aquí y van a digitar el primer valor, tal cual lo he colocado aquí, 0.00.20. Solo digiten eso y den enter. Eso lo que hace es configurar, ya lo lee como un number slider y lo configura de entrada. Miren que por defecto cuando colocamos el number slider vienen con 3 decimales, pero cuando queríamos configurarlo a los no podíamos, porque eso nos permitía pasar de números decimales, enteros, pares y impares. Pero acá nosotros cuando digitamos esto directamente estamos definiendo el dominio mínimo y le estoy diciendo con 2 decimales de una vez. Punto, punto.
punto me sirve para poder decirle aquí a Grasshopper, ya definí el dominio mínimo. Ahorita voy a definir el dominio máximo. ¿Sí? Es 20. Entonces, el resultado de esto es un dominio que inicia en 0, finaliza en 20 y que trabaja con 2 decimales. De 0 a 20 con 2 decimales. Acá, de menos 20 a 100, pero son números enteros. Acá, de menos 80 a menos 10 con un decimal. ¿En qué repercute? O sea, ¿qué repercute esto directamente aquí en la geometría? Es que el punto, básicamente, es la precisión del trabajo. Si yo trabajo con 2 decimales, pues, de 0 a 1 habrá 100 movimientos. ¿Sí me van a entender? De 0 a 1 con 2 decimales habrá 100 movimientos. ¿Listo? Si yo trabajo con un solo decimal, de 0 a 1 habrán 10 movimientos. Y si yo trabajo sin decimales, de 0 a 1 habrá un solo movimiento. ¿Sí está claro eso? Profe, pero ¿para qué sirve? O sea, el hecho de definir uno o más decimales. ¿Cuál es el punto de ponerle más o menos? Listo. Hay varias cosas por las cuales nosotros determinamos. En principio, la precisión. ¿Sí? La precisión, por ejemplo, en las distancias. Si nosotros queremos trabajar, hay parámetros que se trabajan, por ejemplo, que son valores mínimos, muy pequeños, ¿sí? Y que se requieren de rangos que van de 0 a 1. ¿Sí? Como por ejemplo, si yo esto lo utilizo para definir un factor de escala de reducción. Una escala de reducción, saben muy bien que va de 0 a 1. ¿Sí me van a entender? De 0 a 1. Si yo multiplico los valores por encima de 1, estaré haciendo una escala de ampliación. Si ustedes cogen un cubo y las dimensiones lo multiplican por 0.50, están escalándolo a la mitad. ¿Sí? Si ustedes multiplican por 1.50, estarán dando un 50% más de tamaño original. Así funcionan los factores de escala. Un factor de escala es multiplicar los valores, las dimensiones del objeto, por los factores que nosotros definamos. Si yo con un objeto le doy escala, le doy 3 veces en X, 3 veces en Y, 3 veces en Z. No es 3 veces su volumen. ¿Sí me van a entender? 3 veces en X, 3 veces en Y, 3 veces en Z. Si yo cojo este valor, por ejemplo, para definir factores de escala, podría definir factores de escala hasta 0.50, pero no podría definir factores de escala de 0.55, 0.45. ¿Sí me van a entender? Es decir, solo podría tener, si yo solo utilizo un decimal, podría generar 10 factores de escala de reducción, que serían la 0.1, la 0.2, la 0.3, la 0.4, ¿sí me van a entender? De reducción. Si yo quiero hacer de escalas de ampliación con un solo decimal y que el máximo sea el doble, utilizaría la 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4. ¿Sí me van a entender? Ahora, si yo utilizo esto, por ejemplo, para poder, y eso ya es proceso, eso ya es diseño generativo, que es un poco lo que mostraba con el tema de Pinch. Yo podría optimizar la posición de una persona en relación a las visuales del objeto. Podría evaluar que dentro de este espacio, con los porcentajes de apertura que tenemos de ventana, podemos encontrar la mejor posición posible para poder observar un objeto que esté por fuera. ¿Sí me van a entender? O poder, en un esquema urbano, dentro de una franja peatonal, estar constantemente mirando un objeto, un edificio, un tipo de referente, un nicho y demás. Lo que se puede hacer es optimizar, o sea, parametrizar todos los valores para permitir que ese punto se empiece a desplazar a lo largo de una superficie y poder encontrar una ruta desde un punto A a un punto B para poder definir cuál es el mejor camino posible de tal forma que yo pueda ver siempre el objeto de referencia. ¿Sí me van a entender? Entonces,
Esos son procesos de optimización. Eso hace parte ya de una instancia posterior del diseño paramétrico y eso es lo que se llama diseño generativo. Cuando yo evalúo una posición de un objeto, también puedo evaluarlo por su precisión. Que esté aquí o que esté 1 milímetro al lado, o que esté 1 centímetro al lado, o que esté 1 milímetro al lado. ¿Sí me entender? Si yo hago una evaluación de esa misma persona en una posición inicial y después solo trabajo con un solo decimal, la siguiente evaluación será a 10 centímetros si estoy trabajando en una escala métrica, metros. Si trabajo aquí con 0.10 o 0.1, por ejemplo, 0.1, serán 10 centímetros si estoy trabajando en las unidades de metros. ¿Sí me van a entender? Y si yo voy a hacer una evaluación, la estaré haciendo cada 10 centímetros. Pero si yo aquí dejo 2 decimales, no estaré haciendo 10 evaluaciones en posición, sino que estaré haciendo 100 evaluaciones. ¿Sí me entienden? Entonces, este tema es importante. Porque depende de la precisión. Lo mismo sucede cuando yo quiero optimizar el tamaño de un banco para poder definir una fachada, una ventana. Si yo quiero hacer una simulación de radiación o quiero ubicar, por ejemplo, para que sea la mejor ubicación posible para tener una mayor cantidad de radiación en último fin, hago la simulación de radiación y lo que hago es que esa ventana se desplace a lo largo del muro, ¿sí? De tal manera que encuentre la mejor posición posible en esa fachada para una mayor cantidad de radiación. Entonces, ¿qué se hace? Se coge primero la ventana, se evalúa en una esquina, se hace simulación de radiación, perfecto, adquiere los datos. Inmediatamente luego se corre, se evalúa, se corre, se evalúa, se corre, se evalúa y está cambiando a lo largo del muro y se está evaluando constantemente con la radiación. Si yo defino cada 10 centímetros, pues estoy disminuyendo la cantidad de posibilidades de evaluación. Si lo defino cada 2 decimales por cada centímetro, pues va a ser más preciso. Si no, obviamente requiere mayor demanda de equipo, porque hay mayor procesamiento de información, mayor procesamiento de datos. ¿Vale? Esos son los procesos de optimización. Lo que ustedes miraron a través del diseño generativo, es que el diseño generativo es una instancia posterior al diseño paramétrico y es posterior al MIM. La instancia del diseño computacional en ese momento está en el diseño generativo. ¿Sí? Nosotros los conocemos. No tenemos un trazado de tecnología mucho tiempo. ¿Sí? Pero la última instancia está en el diseño generativo. Y el diseño generativo tiene procesos evolutivos. Lo que estoy mencionando en términos de ubicación con procesos de simulación de radiación son procesos evolutivos. Los procesos evolutivos, así como Dara mencionaba, son procesos donde se genera una evaluación, es decir, se genera una interacción de un organismo en un entorno. Ese entorno retroalimenta al organismo y a través de diferentes generaciones va evolucionando. Nosotros continuamos evolucionando. ¿Sí? Ese es el tema del diseño generativo, está muy relacionado al darwinismo, los procesos evolutivos, a los procesos de optimización y demás. ¿Sí? O sea, el tema teórico del diseño generativo, del diseño paramétrico, es muy complejo, es grande. Aquí estamos con el tema práctico. ¿Listo? Pero nosotros podemos hacer procesos evolutivos. Lo que vieron de las plantas que evolucionaban, es una evolución, porque se evalúa. Y la evaluación es, yo necesito un objetivo, cumplo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es un número determinado de apartamentos con una área estimada de tráfico. Ese es mi objetivo. Ahora, coloco los parámetros, perfecto, defino los parámetros y evalúa múltiples posibilidades bajo esos parámetros. ¿Cuál es el objetivo? Obtener los apartamentos con la menor cantidad de circulación posible. O la mayor cantidad que esos apartamentos estén dispuestos para que adquieran la mayor cantidad de variación posible. Si no, esos son los objetivos. Los objetivos dentro de un proceso de optimización es a lo que yo quiero llegar, pero yo necesito dejar un modelo flexible, es decir, un modelo que permita dentro de los parámetros cambiar, permita evolucionar para poder encontrar cuál va a ser esa solución. Entonces, ese es el potencial del diseño paramétrico. Darle la posibilidad a que un objeto evolucione en sus parámetros para poder encontrar soluciones más eficientes.
¿Sí? O sea que en la primera línea se podría decir que hay múltiples puntos divididos en... O sea, el programa lo entiende así, como múltiples puntos. En este momento solo hemos dejado, voy a colocar ese nombre de slide. Solo lo estamos definiendo para poder determinar ahorita la posición del punto. ¿Sí? Este que yo tenía antes lo voy a borrar y voy a conectar este de acá. Esto es lo que estoy haciendo. Al correr esto, de 0 a 1 con 2 decimales, hay 100. ¿Sí? Hay 100 movimientos. Pero como yo paso a 20, ¿cuántos son? ¿Sí se dan cuenta? Porque estamos hablando de 2 decimales. Ahora, el punto se está saltando cada 1 centímetro. Porque yo cuando me voy inmediatamente al lado, lo primero que voy a obtener es el 0.01. Es el primero que voy a obtener inmediatamente al lado. ¿Sí? Porque es muy difícil darlo exactamente así por el nombre slider porque las distancias son mínimas. Pero yo aquí puedo dar doble clic en el nombre slider y voy a obtener, después de 0, ¿cuál es el mínimo? Es este. Es decir, como yo tengo configurado en 0 unidades de metros, que este punto se está moviendo cada 1 centímetro. Y lo está haciendo desde la distancia 0 hasta 20. O sea, la distancia total de movimiento es 20. Y lo está haciendo cada 1 centímetro. ¿Sí? Ahora, estamos utilizando esos datos para poder mover ese punto, pero como ya mencioné antes, podemos utilizar los datos para cualquier otro tipo de definición de parámetros o datos, información. ¿Listo? Aquí lo que me interesa es que sepan ahorita configurar el nombre de slider directamente por teclado, que es la forma más rápida. En vez de sacar el nombre de slider y configurarlo. Doble clic acá, definen dominios inicial y final, perfecto. Y de una vez colocan decimales. Si ustedes se dan cuenta acá, yo coloco solo los decimales en el primer dominio. En el segundo ya no lo requiere. Si quieren pueden digitar .00, pero ya no lo necesita, porque es un mismo número de slider. Ya si ustedes definen aquí que va a trabajar con los decimales, pues ya lo van a ver. ¿Sí? Bueno. Ahora, si nos queda faltando el nombre acá, porque esto sí no se puede definir directamente por teclado, pero vamos a darle clic derecho aquí en el nombre slider y vamos a colocarle el nombre aquí. Puntos y vamos a ver. Bien, tenemos estos 2 puntos. Ahora, vamos a unirlos. Utilizamos una línea entonces. Doble clic en el espacio de trabajo. Yo sé que trabajamos línea, entonces voy a colocar en inglés line, línea, y tenemos múltiples opciones de construcción de línea. ¿Cuál es la que nos interesa? Cuando coloquemos el mouse encima de un componente, nos dice para qué sirve. Y en este caso nos dice este componente que yo tengo seleccionado nos sirve para crear una línea entre 2 puntos. ¿Para qué necesitamos? Lo seleccionamos, colocamos punto inicial y punto final. Hacemos una copia del panel y el panel me va a mostrar ya otros datos. Me va a decir que esa es una línea en este momento de una longitud de 20 metros, porque yo he dejado el número de slider en este valor. Pero si yo lo cambio, el valor va a cambiar. Hemos parametrizado una línea. Esa línea puede ser un después, puede ser una viga. ¿Sí? Pueden ser muchas cosas en términos de arquitectura o ingeniería. Y eso quiere decir que ese muro tiene la posibilidad de poder adaptarse a una longitud. El BIM es paramétrico. Era lo que yo mencionaba en la sesión pasada. El BIM es paramétrico. Porque el BIM ustedes cogen un objeto que está parametrizado. Con un objeto y le cambian sus parámetros. Le cambian su material, le cambian su color, ¿sí? Su composición, mejor dicho. Y al cambiar el material le están cambiando datos, le están cambiando la capacidad que tiene el material para poder absorber la radiación, es decir, o la transmitancia, por ejemplo.
¿Sí? Está cambiando, cuando cambia el material, está cambiando las condiciones bioclimáticas del edificio. Son parámetros, son variables. Y BIM, el Revit, por ejemplo, o ArchiCAD son completamente parametrizados. Pero nosotros cogemos el objeto. Acá lo que nosotros vamos a hacer es que parametrizamos nuestros propios proyectos. ¿Esos chicos tienen dudas? ¿No? ¿Entendimos? Yo sí, tengo una como pongo la visualización de los puntos. Me iba a aparecer en blanco, que se hace En blanco. Primero, cuando ustedes seleccionan los objetos acá, se tornan de color verde, aquí también se van a tornar de color verde. Entonces, quiere decir que si yo selecciono aquí esta línea, solo la línea, pues eso es lo que se va a tornar en la selección. Ahora, para poder configurar el color, eso lo hacemos por aquí. Document Preview Settings. Lo explico aquí. En este pequeño botón, en esta pequeña pelota que tiene la mitad de color blanco y la mitad de color dorado. Aquí se configura lo que es seleccionado y lo que es visualización normal. ¿Sí? Entonces, cuando selecciono acá, yo tengo la posibilidad de poder cambiar esa visualización. ¿Sí? Incluso ahí se está cambiando la visualización a medida que voy alternando esto. Pueden cambiar aquí, lo pueden hacer a través de este gráfico, de este elemento. Y también pueden agregar transparencia si quieren. ¿Listo? Eso es visualización nada más. Bueno, para guardar el archivo, aquí mismo. Aquí lo guardo. En Rhino no hemos hecho nada. Aquí sencillamente guardan el archivo y ya le dan un nombre. Cuando quieran abrirlo, abren Rhinoceros, abren Grasshopper y aquí, en este otro botón, en el verde, van y buscan el archivo. Esa es una de las opciones. La otra opción para poder abrirlo es que les va a aparecer directamente acá. Cuando ustedes lo guarden, estos ahorita les aparece de color azul. Cuando abran, después de haberlo guardado, ya cierran los Rhinoceros y después lo vuelvan a abrir. Aquí, Grasshopper les va a mostrar el archivo, el último archivo que trabajaron, se los va a mostrar en verde. Donde dan un clic nada más ahí y ya lo abren. ¿Listo? El resto va a seguir apareciendo azul. Yo sugiero que no abran estos otros códigos, son los tutoriales de iniciaciones, como cualquier otro programa que tiene sus propios tutoriales. ¿Sí? Son códigos de iniciación. Bien. A medida que vayan desarrollando más códigos, pues van a ir apareciendo acá y se van a ir reemplazando los azules. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, va a haber una primera carga. Y es que ustedes van a continuar con el código. ¿Listo? Yo les voy a subir entonces los tutoriales. Y esos tutoriales estarán directamente subidos en clase. Van a empezar el ejercicio y el ejercicio va a ver en clase. ¿Sí? El claro es el que vamos a utilizar para poder recibir todos los ejercicios. Bien, con la realización, con la publicación de la tarea van a ir allí los tutoriales en las manos. Si tienen dudas, a través del Slack, ¿vale?